Vamos a empezar. Bueno, muy buenas tardes, buenos días a todos. Hoy tenemos una presentación, diálogo con Francesc Torralba, como parte de la serie de diálogos y conferencias, webinars que hemos estado ofreciendo desde hace ya muchos años, cada mes, cada 2 meses. Este año el primero que hicimos fue en febrero o a finales de enero, fue presencial, y luego ya desde entonces hemos ido haciendo online. Esta presentación, webinar, conferencia, diálogo, la vamos a grabar y luego la colgaremos en el canal de YouTube de Yes We See, que es yes a la vida, we en francés y sí en castellano, catalán, italiano, portugués, etc. Entonces es un sí rotundo a la vida. Y hoy vamos a hablar de un libro que ha publicado la editorial Kairos de Francesc Torralba, que es Vivir en un mundo volátil, claves para la serenidad. Francesc es doctor en filosofía, teología y pedagogía. Además es profesor catedrático de la Universidad Ramon Llull. Participa en bastantes comités de ética. Es padre de 5 hijos. Además es un gran amigo. Y para mí cada palabra tuya, Francesc, es como una perla. Entonces yo me gustaría que hiciéramos como unos momentos, unos segundos de centramiento, de silencio, para que traigamos realmente toda nuestra presencia aquí. Así que os invito a relajaros un momentito. Bueno, todo el rato espero que estéis muy relajados, pero ahora conscientemente inspirar, soltar el aire, si queréis cerrar los ojos. La idea es que traigamos totalmente nuestra presencia aquí, ahora, para estar plenamente conscientes y poder gozar de las palabras que vamos a escuchar, para escuchar desde el corazón, desde el ser, para que las palabras que hoy emerjan en este espacio nos alumbren, podamos escucharlas desde la apertura. Muchas gracias, Francesc, cuando quieras. Pues muy buenas tardes, buenos días, buen día, buena tarde a todos. Gracias en primer lugar, Miriam, por la invitación, siempre una ocasión para reencontrarnos, y también a los que amablemente participáis de este foro, que lo ideal es que sea un gran diálogo, un diálogo a través de la red, un diálogo que no conoce fronteras y que se va a focalizar en un tema, en una cuestión que a mí especialmente me ha interesado mucho, me sigue interesando y que quiero compartir el interés con todos y con todas las que tan amablemente os habéis unido. De hecho, toda la presentación dará vueltas en torno a un concepto, una categoría, que es la categoría de la volatilidad. Esta noción de lo volátil, la volatilidad, que es una noción que tiene distintos abordajes. Uno lo puede abordar sociológicamente, incluso laboralmente, también económicamente, pero mi abordaje será filosófico. Hablamos de mercados volátiles, de empleos volátiles, de relaciones volátiles, de sistemas volátiles, de valores volátiles, pero lo que yo trataré de ahondar es en la noción de volatilidad y cómo vivir
vivir en un mundo volátil, cómo vivir serenamente, con una cierta paz, sosiego, con una cierta tranquilidad interior en un mundo donde todo se volatiliza tan aceleradamente. Esa es la idea, este es el objetivo. Sobre todo porque yo lo que observo frente a la volatilidad es desasosiego, es desazón, es inquietud, es en ocasiones incluso desesperación, y de lo que se trata es de pensar otro modo de enfrentarse a lo volátil. Y eso es lo que trataré de abordar. Primero parto de una triple distinción que nos dejó un sociólogo muy conocido, con una abundantísima obra, que ya murió hace unos años, que es Zygmunt Bauman. Él se hizo particularmente famoso a raíz de la distinción entre lo sólido y lo líquido. De hecho, el adjetivo que él hizo más popular en sus obras fue el adjetivo líquido. Sociedad líquida, miedo líquido, modernidad líquida, fe líquida. Y él utilizó este vocablo para referirse a un mundo que ha dejado de ser sólido, donde todo eso que nos sustentaba sólidamente, todo eso que representaba un fundamento, pues se ha licuado, se ha convertido en líquido, y de tal manera que hay una transición de estados, ¿no? De lo sólido a lo líquido. Él eso lo aplicó a múltiples realidades. Por ejemplo, a los vínculos, un tema que tú, Miriam, has trabajado a fondo, ¿no? Desde los vínculos interpersonales, las relaciones interpersonales, ¿no? En un ensayo muy conocido de Bauman, cuyo título en inglés es Liquid Love, y está traducido como amor líquido, ¿no? Y se refiere a esa volatilidad de los vínculos, ¿no? De las relaciones, de los nexos humanos. Y el estrés, la ansiedad, el temor que genera ese no saber a qué atenerse, o esa sensación de licuación de los vínculos. Por tanto, él lo aplicó a distintas realidades. Sin embargo, hay otro estadio, que es el estadio gaseoso, otro estado de la materia que llamamos lo gaseoso o lo volátil. Yo creo que ese estadio, o esa palabra, todavía caracteriza más la experiencia subjetiva de muchas personas, de muchos jóvenes, de muchos profesores, de muchas personas en nuestra sociedad. Es un paso que no es irrelevante, la transición de lo líquido a lo volátil o a lo gaseoso. Fijaros, el líquido, cuanto menos se puede observar, el líquido en un río, ¿no? El líquido en un lago, el líquido en el mar. Sin embargo, lo volátil es mucho más imperceptible, mucho más efímero, mucho más difícil de retener, ya no digo de cuantificar, y mucho más de controlar. Cuando hablamos de volatilidad, por ejemplo, nos viene en la cabeza el ámbito laboral. Muchas personas experimentan una vida laboral muy volátil, es decir, se ven obligadas a cambiar, se ven obligadas a mutar de actividad laboral muy aceleradamente por la fragilidad de sus puestos y por la fragilidad de esos roles laborales, ¿no? O la volatilidad de las relaciones, o de los valores, o de las organizaciones, o de los sistemas, o de los partidos políticos, ¿no? Tiene que ver con esa tendencia a romperse en un conjunto de partículas inconexas que flotan en el espacio. Esto es la volatilidad, ¿no? Y que por lo tanto ya no lo observas como quien observa una columna que es sólida o un río que es líquido. Entonces, muchos autores, cuando analizan nuestra sociedad, subrayan sobre todo la volatilidad. Y una volatilidad muy acelerada, que resulta muy difícil poder digerir la aceleración de esos cambios, la rapidez de esos cambios. Eso es lo que yo quiero ahondar, pero en una clave filosófica, porque la tesis es que la volatilidad no es una idea nueva. Quizá la aceleración es la novedad. ¿Cómo se produce, con qué rapidez
el cambio o la transición de un estado a otro. Pero la afirmación todo es volátil forma parte de las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Y lo trataré de ilustrar con distintas tradiciones. Y la afirmación todo es transitorio, o todo es efímero, o todo pasa, es un tipo de afirmación que encontramos en los grandes filósofos y filósofas de toda la tradición, cuanto menos la occidental, que es la que conozco limitadamente. Por lo tanto, lo que quiero ahondar es en el concepto volátil, no como una novedad de nuestro siglo, de nuestra era, sino como un rasgo característico de nuestro mundo, donde todas las realidades que lo configuran tienen esta característica de la volatilidad, aunque en distintos grados. Es verdad que hay insectos que viven un día y hay personas que afortunadamente viven 120 años. Pero aún así, tanto el insecto como la persona pasa. Es decir, no se queda, no permanece. Vamos a andar en el concepto. Y lo voy a ilustrar con algunas imágenes que yo creo que ayudan a entender esta afirmación. Volátil evoca la idea de impermanencia. En la tradición, sobre todo budista, el vocablo que manejamos es el vocablo impermanencia o transitoriedad. En las traducciones que manejamos en nuestras lenguas de origen románico. La tesis es muy clara. Nada permanece. Todo fluye. Absolutamente todo. De tal modo que el cambio es constante. Y eso lo observamos especialmente en la naturaleza. Ahora voy a ilustrar esa afirmación, esta tesis, de la impermanencia o del cambio o de la volatilidad, simplemente con imágenes naturales. ¿Por qué lo hago así? Porque los primeros filósofos, sobre todo, tuvieron en la naturaleza su fuente de inspiración. Contemplaban el cielo, contemplaban el mar, contemplaban el cielo estrellado, contemplaban el río, y eso se convirtió en una verdadera fábrica de metáforas, de alegorías, de imágenes, que les fue muy útil para articular sus conceptos y para describir la realidad. Una primera imagen de esa volatilidad o ese carácter transitorio de todo es la imagen del río. Y es una imagen que encontramos en un gran filósofo presocrático que es Heráclito, Heráclito de Mileto, ¿no? Donde el río lo utiliza como la imagen de la realidad. En el río se da una paradoja. Cuando uno observa un río, tarea muy interesante de desarrollar encima de un puente o en la orilla, se sienta ahí y lo observa siempre el mismo río y sin embargo nunca es el mismo río. Tiene el mismo nombre, el Ter, el Segre, el río que fuere, el Rin, tiene el mismo nombre, pero nunca es igual a sí mismo, sino que a cada momento se transforma. No hay ni un segundo idéntico, sino que el caudal, el ritmo, las hojas que transporta, el volumen, es el mismo río, pero nunca es exactamente el mismo. Lo que pasa es que utilizamos un nombre para decir, esto es el río Ebro, pero el río fluye constantemente. Eso lo podemos aplicar a todas las realidades, a nuestra misma realidad personal. Cada uno de nosotros podemos experimentar ese carácter efímero, volátil y transitorio. Especialmente con una experiencia antropológica muy interesante, que es la del álbum de fotos. Cuando uno observa sus fotos de niño, sus fotos de adolescente, sus fotos de recién casado, sus fotos, las personas más maduras o mayores que nos acompañáis, simplemente observas cómo el tiempo ha pasado y ha dejado un surco en la imagen de esa persona.
Pero sin embargo, aunque observaras a la misma persona con detenimiento, simplemente una hora después, ya ha cambiado un montón de elementos en su ser, sus pensamientos, sus emociones, los conceptos que ha adquirido, sus expectativas, como a nivel corpóreo, su peso, algunas células, el olor. Hay elementos en su ser que han cambiado. Por lo tanto, el carácter impermanente, una primera imagen que Heráclito la utilizó para ilustrar, es la imagen del río. Hay una segunda imagen que utiliza un filósofo contemporáneo, que es la imagen del árbol y especialmente de la hoja del árbol. Schopenhauer paseaba cada día entre hora y media por el bosque, como Kierkegaard, ¿no? En el paseo contemplativo encontraba verdadera fuente de inspiración. Pues bien, uno contempla la hoja cuando simplemente acaba de salir. Y luego contempla en otoño, de color amarillo, si se trata de un árbol, por ejemplo, de hoja caduca, ¿no? Y luego observa que la hoja finalmente se desprende de la rama del árbol, se deshace en el humus y se convierte en una sustancia que alimenta la savia, que decía Miriam, y que permite al árbol generar nuevas hojas y nuevos frutos. La hoja es un ser en transformación, que está destinado a dejar de ser. Y en ese dejar de ser, alimenta que otros puedan ser. Esta es la paradoja, ¿no? Ha sido algo, se deshace, y en la medida que se deshace, activa la posibilidad que otros sean, que otras hojas sean, que el árbol dé sombra en el mes de agosto y que finalmente en otoño esa hoja se vuelva a desprender. La misma imagen, tercer ejemplo, la utiliza un filósofo contemporáneo de Schopenhauer, pero que Schopenhauer nunca leyó, que es Søren Kierkegaard, que escribió toda su obra en lengua danesa y que Schopenhauer nunca le leyó, ni siquiera supo de su existencia. En cambio, Kierkegaard sí que leyó a Schopenhauer. Pero, curiosamente, esta imagen la utilizó antes de Schopenhauer, que es de nuevo la imagen de la hoja. Y Kierkegaard dice, ahora imagínate que esta hoja eres tú y no quieres separarte de la rama. Estás ahí apegada, aferrada. Las otras van cayendo, pero tú te quedas como aferrada porque no aceptas tu volatilidad, tu carácter transitorio. Dice esto, que en la naturaleza se produce de manera natural, lo observamos en los árboles, cómo quedan desnudos y la rama sin hojas espera que venga la primavera para volver a florecer con fuerza. Pues, ¿qué pasa con la condición humana? Dice Kierkegaard. Que nos aferramos, nos apegamos a la rama. No queremos separarnos. Queremos seguir siendo hoja. Y eso genera dolor, eso genera sufrimiento, eso genera congoja, porque finalmente, aunque se aferre, aunque se apegue, soplará el viento y caerá. Y por lo tanto, el destino es dejar de ser, deshacerse. Lo que pasa que cuanto más tarde uno en aceptar esta condición volátil, mucho más sufrimiento, mucho más dolor, mucho más llanto, mucho más resentimiento. Por lo tanto, tengo dos imágenes, la imagen del río y la imagen de la hoja. Y finalmente una tercera imagen, que elabora otro gran filósofo, que es Aristóteles. Aristóteles tiene una obra enorme, y una parte de su obra es la física. Es de estos genios enciclopédicos que podía escribir sobre retórica, sobre ética, sobre política, sobre metafísica, sobre física, sobre historia natural y sobre gramática y retórica, ¿no? Y en la física, que es el análisis de la physis, la naturaleza, describe las nubes.
Sería como un prototratado de meteorología, ¿no? Describe las nubes. A mí me gusta mucho observar las nubes. Es algo que además recomiendo a todo el mundo, ¿no? Las formas que dibujan, cómo se componen y se descomponen, los colores, la tipología. Luego un meteorólogo clasifica, ordena, distingue y nos ayuda a, con una taxonomía, identificar los tipos. Bien, esto no me interesa ahora. Lo que interesa es mostrar la volatilidad de la nube. Primero se forma y está ahí. Y hay nubes que se forman y están un rato, luego descargan, precipita agua y desaparecen. Y al cabo de un rato, la noche estelada, la noche estrellada, ni una nube. Y uno puede observar todas las constelaciones. La noche de San Lorenzo, ¿no? Y además, cómo lloran las constelaciones, ¿no? Las nubes son volátiles, frágiles, inconsistentes, se hacen y se deshacen, como nosotros. Lo que pasa es que en nosotros hay un anhelo de eternidad, de permanecer. Y eso nos violenta contra la realidad efímera. La nube no experimenta este anhelo. Tampoco el lirio, tampoco el pájaro. Está ahí, canta, envejece y muere. El lirio está en el medio del campo, nos muestra su hermosura, nos la regala gratuitamente, la contemplas y al cabo de un tiempo se vuelve mustio, pierde ese esplendor, se va curvando, ya no tiene el carácter erguido y finalmente muere. Sin embargo, en él no hay ese anhelo de eternidad. Entonces, ¿por qué nos resulta a los seres humanos violento o cuanto menos arduo aceptar ese carácter volátil? Precisamente porque en nosotros hay una semilla de eternidad. Desearíamos persistir, permanecer, gozar permanentemente de esta vida, de esta amistad, de esta contemplación, de este árbol, de esta cava, de esta noche. Querríamos retener, petrificar la realidad volátil. Y sin embargo no es pétrea. Se transforma, cambia y se diluye y se recompone de nuevo. Esto me lleva ahora a analizarlo desde otro ángulo, que es el ángulo de las tradiciones espirituales. Filosóficamente lo he ilustrado con algunos autores, pero voy al ámbito de las tradiciones espirituales. Y voy a subrayar particularmente dos, precisamente en una voluntad de síntesis. Luego en el diálogo quizá podremos desarrollar otro excursus, otro itinerario, ¿no? Cristianismo y budismo. La tesis nuclear en el budismo es esa impermanencia. Consiste en aceptar el carácter transitorio de todo lo que hay, también de uno mismo. También de uno mismo. Por lo tanto, al decir todo, también se incluye a uno mismo y al ser amado. Lo que significa que la sabiduría máxima consiste en liberarse de la tendencia a pegarse, a aferrarse, a poseer esa realidad y a petrificarla en el tiempo. No podemos petrificar a nadie. No podemos garantizar que se quede. Se van las personas que amamos y nos vamos nosotros. Entonces aquí se plantea un camino de liberación. Un camino de liberación que tiene todo un desarrollo en el óctuple camino y que tiene un desarrollo que tiene que ver con una experiencia, que es la del sufrimiento universal y la del sufrimiento causado por el deseo de aferrarse a lo que es volátil, en lugar de dejar ir, dejar soltar, dejar marchar, no querer
aprisionar o encerrar o dominar lo que no se puede dominar, que es esa volatilidad. Incluso en la vida humana nos pasa eso a veces, que al final de la vida hay todo tipo de debates y a veces incluso a través de un uso desproporcionado de la tecnología, la idea es que subsista, aunque sean circunstancias extremas, aunque sean circunstancias casi diría inhumanas, pero que subsista. Bueno, esto significa la incapacidad de asumir el adiós, la volatilidad de ese ser amado, llámese padre, llámese madre, llámese hijo, llámese esposa, llámese amigo. Dejar ir, dejar soltar. En el cristianismo, la idea se ha subrayado muy reiteradamente, la idea de la volatilidad, pero con otra palabra, no la impermanencia, no la volatilidad, sino el carácter contingente. La idea clave que se utiliza, cito a un clásico indiscutible, que es Santo Tomás de Aquino, es contingencia. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, primera parte, distingue el ser necesario del ser contingente. El ser necesario es aquel que es, siempre ha sido, no puede dejar de ser y subsiste por él mismo. Y para Santo Tomás es Dios. No hubo un tiempo en que no fue, ni habrá un tiempo en que dejará de ser, sino que es necesariamente siempre idéntico a sí mismo. Es el inmutable. Sin embargo, el ser humano no es Dios. Esta es una lección fundamental en el cristianismo. No es Dios, ni puede pretender serlo. Y cuando lo pretende ser, se equivoca, se frustra. Y la vida se lo enseña a cada momento, a través de las manifestaciones de su finitud, el dolor, la enfermedad y la muerte de un ser amado, por ejemplo. ¿Qué es el ser contingente? Somos nosotros, es todo lo que hay. El ser contingente es el que es, pero podría no haber sido. Y todos los que estamos en el mundo podríamos no haber sido. Si no se hubiera producido ese encuentro de nuestros padres en un momento dado y no se hubiera dado esa generosidad, no estaríamos. El ser contingente es el que podría no haber sido nunca. Eso cuando uno lo piensa, todavía agradece más el hecho de existir, porque se da cuenta que no era necesario. Que existiera Miriam, que existiera yo, que existiera su madre, que existiera Marita, que no era necesario. Podríamos no haber existido nunca. Primera idea de la contingencia. Por tanto, cuando uno se despierta y se da cuenta que existe, lo primero que experimenta es gratitud. Gratitud a sus padres, gratitud a quienes le han apoyado, le han ayudado a ser el que es, gratitud a la naturaleza por todo lo que nos da, gratitud al arte por la belleza que nos transmite. Una obra de pictórica, una obra poética, una obra filosófica. Pero la contingencia tiene otra dimensión. Primero, podrías no haber sido. Segundo, dejarás de ser. Y eso ya no complace tanto. Lo primero es darse cuenta que la existencia es un don, no es un mérito. Nadie ha hecho méritos para existir. Se encuentra siendo. Jean-Luc Marion, filósofo francés contemporáneo, lo dice en francés, étant donné, siendo dado, sin previa consulta, sin previa decisión. Te encuentras siendo. Bien. Lo puedes agradecer o no, o lo puedes maldecir, como Job, en un momento dado del libro de Job, ¿no? Pero luego hay la segunda parte, y la contingencia es la constatación que dejarás de ser. Y eso es lo más difícil. Que dejaré de ser yo, dejarás de ser tú, dejará de ser todos los que somos. Y eso es asumir la contingencia de mi ser. Por tanto, es una afirmación, la idea del ser necesario y la idea del ser contingente, que también está en la filosofía cristiana.
Lo del ser necesario no está en el budismo, porque en el budismo todo fluye. No hay Brahma, no hay Deus, no hay primer motor inmóvil, sino que todo está en permanente flujo, transición e impermanencia. Esa es una de las distinciones clásicas entre brahmanismo y budismo. Voy a ahondar más en lo contingente o en lo volátil. Entro ya en la última fase. Lo voy a ilustrar ahora a través de la mística. Porque si algo nos enseñan los místicos, es justamente esta experiencia de volatilidad, de contingencia, o para decirlo con la expresión de Thomas Merton, extraordinario místico del siglo XX, norteamericano, ¿no? La constatación de nuestra irrelevancia cósmica, de lo pequeñitos que somos en el gran cosmos. Y sin embargo, con un gran potencial, pero terriblemente pequeñitos, diminutos, ¿no? Irrelevancia cósmica. Es una idea que siempre me ha resultado interesantísima, de Thomas Merton. Lo desarrolla en un libro que se titula Conjeturas de un espectador autoculpable. Bien, lo ilustro ahora con 3 ejemplos literarios de la literatura clásica castellana. Una es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila tiene una obra poética y una obra en prosa extraordinaria, ¿no? Moradas, vida, castillo interior, fundaciones, relaciones, pero ahora me centro en una poesía que todos tenéis en la memoria, que es la eficacia de la paciencia. Y centro la atención simplemente en 3 versos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. 3 versos. La poesía es más larga y acaba con el famoso solo Dios basta. Pero me centro en esos 3 versos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Y particularmente en el tercero, porque eso es la afirmación básica de la volatilidad. El todo se pasa. Se pasa la manzana, se pasa la comida, se pasa la primavera, se pasa la crisis, viene un tiempo mejor, pero vendrá otra crisis. Es el carácter que se puede aplicar a todo, desde al individuo, a las organizaciones, al sistema y a los imperios. Esto te permite relativizar lo que generalmente sacralizamos. Es que este imperio será eterno. Perdone, la civitas eterna que se llamaba Roma cayó. ¿Cómo no van a caer otros imperios? La volatilidad de los imperios es la primera lección que uno aprende cuando estudia historia. Por lo tanto, ahora estamos sometidos a otro imperio. Pero que nadie se olvide, también este imperio es volátil. Como lo son las organizaciones, los sistemas, las personas. Por lo tanto, esto permite tener una cierta mirada relativa y sobre todo una mirada que no dogmatiza ni sacraliza esas realidades, dada su fragilidad. Todo se pasa. La alegría, el dolor, la pena, la desesperación, la esperanza, la primavera, el otoño. Querríamos que la primavera fuera eterna, pero se pasa. Querríamos que la juventud fuera eterna, pero se pasa. Y entonces, ella lo que dice es, nada te turbe, nada te espante. Por lo tanto, nos invita a tener una relación con lo que pasa muy distinta, que al final desarrollaré, el desasimiento. Palabra clave en la mística, no solo de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila, sino también en el maestro Eckhart, que utiliza un término alemán muy interesante que es Abgescheidenheit, que es este desasirse, dejar ir, dejar soltar, desaferrarse. A veces utilizamos la expresión desapegarse. Cuando más apegado estás a algo volátil, más sufrirás cuando desaparezca. Cuanto más desaferrado y desapegado,
mucho más rápidamente aceptarás tanto su ser como su dejar de ser. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Hay otro verso que me parece interesante también ponerlo a colación en esta incursión en la poesía universal, ¿no? Que es el verso de las coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique, el inmortal Jorge Manrique. Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer y cómo después de acordado da dolor. Ahora focalizo la atención en lo primero. Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. De nuevo, el paso. De nuevo, la volatilidad. Ahora estás, ahora no estás. Ahora está, ahora ya no está. ¿Cómo vivir de esta manera? ¿Cómo poder tener un poco de paz en un contexto tan volátil? Y finalmente una tercera aportación, aunque se podría ilustrar con tantísima poesía, del romanticismo alemán, del barroco español, poesía que encontramos también en la literatura catalana de la Renaixença, ¿no? Aquí cito Machado, un verso. Lo nuestro es pasar. Que en todos casos aparece todo se pasa, lo nuestro es pasar, cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte, tan callando. La volatilidad, el paso, la fugacidad. Bien, último tramo. ¿Qué actitudes nos recomiendan los místicos frente a esta situación en el mundo? Frente a esta realidad evidente que observamos en nosotros mismos, en los seres que nos rodean y en los seres que amamos. La primera actitud es la de humildad frente a la arrogancia. La arrogancia es una estupidez, además de ser un pecado capital, la soberbia, ¿no? Pero es que además es un defecto de visión, una miopía, ¿no? Te crees Dios, pero eres un ser volátil. Te crees permanente, pero eres contingente. Te crees que eres sólido, pero te deshaces como una nube o simplemente como una hoja que se desprende de la rama, ¿no? Primera actitud que lo vemos en Santa Teresa, la humildad es andar en la verdad. Hombre, esta afirmación hay que relacionarla directamente con el todo se pasa. Por lo tanto, también tu ser, tu conocimiento, tu gloria, tu reputación, todo eso se pasará. Si algún día la tuviste, pasará. Primera actitud, humildad. Segunda actitud, que es una actitud que observamos sobre todo en los filósofos estoicos. La aceptación. La aceptación siempre es una conquista, no viene inmediatamente. Mi experiencia personal me dice que va precedida primero por la rebelión, no lo quiero, no lo deseo, luego la resignación y finalmente, en el mejor de los casos, acaece la aceptación. Pero uno puede quedarse en la rebelión, que es la no aceptación de esta volatilidad. Y entonces está contra el mundo, contra la realidad, contra la naturaleza, contra su propia naturaleza. Es el que vive en conflicto permanente consigo mismo o contra sí mismo, porque no acepta su ser contingente. Y eso es un infierno para una persona. Es un infierno ya en este mundo, no aceptar su propia contingencia. Esto sería la rebelión, la actitud de rebeldía. La resignación tampoco es lo adecuado, porque bueno, significa no me queda otro remedio. No me gusta, es un asco, qué pena. Ojalá fuere de otro modo,
pero me tengo que resignar. En la resignación hay un duelo todavía no elaborado finalmente. En la resignación hay amargura. En la resignación hay nostalgia de un mundo supuestamente ideal que nunca ha existido, de un paraíso perdido. Y además la resignación se detecta en el hablar, en el expresarse, porque lo que vivimos en el interior se manifiesta con ciertos filtros en la exterioridad. De la rebelión a la resignación, Kierkegaard hablaba del caballero de la resignación infinita, el que se resigna infinitamente a la realidad, pero a regañadientes. Y finalmente, la aceptación. Lo acepto. Que la hoja sea volátil. Acepto que la ola del mar sea volátil. Y acepto que la nube y que mi propio ser y el ser de mi esposa y de mi hija y de mis amigos sea volátil. Lo acepto. Y lo acepto con serenidad. Esto sería la vía estoica, que siempre es una conquista que requiere un gran entrenamiento mental y espiritual. Y luego hay una tercera actitud, la humildad, la aceptación y la última, que lo vinculo con lo que decía antes, el desasimiento. Asirse es vincularse a algo. Desasirse es tomar distancia, dejar ir, dejar fluir, dejar que se vaya. Del mismo modo que llegó, del mismo modo se irá. Llegamos desnudos y nos vamos desnudos. En el libro de Job hay unas reflexiones extraordinarias de Job, como en el Eclesiastés, ¿no? El carácter efímero o el tiempo que hay para cada cosa, ¿no? Pues el desasimiento consiste en no querer atar al que se va o atar lo que es volátil, porque además es imposible. Y además es una tarea condenada al fracaso. Significa, por un lado, agradecer que esté aquí, gozar de su presencia, gozar de su palabra, gozar del inmenso don de su existencia. Pero por otro lado, aceptar su carácter efímero. Esto nos resulta difícil con, por ejemplo, los maestros. Muchos de mis maestros ya han muerto. Cuando yo les escuchaba en el aula sentado tomando apuntes y tenía 19 años y ellos tenían 50, pues ahora que yo tengo 53, ellos igual tendrían casi 100 o 90 y algunos de ellos no están. Cuando se va el maestro, lo primero que experimentas es orfandad, desamparo. ¿A quién formularé las preguntas ahora? ¿A quién formularé las preguntas para tener respuestas creíbles, verosímiles? Por tanto, lo primero que experimenta uno es desamparo, orfandad. El que asume el desasimiento es el que goza de su presencia, goza de su existencia, pero por otro lado, ya ha asumido que eso será temporal. Y está atento a los nuevos maestros que emergen, como a las nuevas hojas que emergen, a los nuevos nubes o las nuevas nubes que se forman. Esa imagen tan bonita de Rabindranath Tagore, ¿no? Si lloras porque el día termina, no verás las estrellas. Es una imagen preciosa, como ocurre en su poesía y en su literatura espiritual, ¿no? Que el foco de inspiración, como en tantos sabios hindúes o neohindúes, es la naturaleza. Pues bueno, el día es volátil, se terminó, es verdad. El sol se ha ido, ha oscurecido, y tú lloras porque este día se ha ido. Bueno, pero ¿qué te pensabas? ¿Que el día permanecería eternamente? El día se ha ido. Pero ahora emerge la noche. Y la noche tiene su belleza. La cúpula estrellada, la estrella polar,
el silencio, los ruidos del bosque. Por tanto, la idea es evitar la caída en la nostalgia por lo perdido, porque no te permite ver lo que emerge. La actitud de desasimiento, por lo tanto, es una actitud de receptividad a lo que hay, a lo que nace, de despedida serena a lo que deja de ser y de agradecimiento gozoso a lo que ha sido, pero también de atención a lo que emerge. Eso es desasimiento, eso es desapego. Y eso nos lleva a una última idea, y termino. Si uno asume esta volatilidad, ¿qué lecciones, sobre todo, aprende? Primero, a no posponer. Eso ya lo dice Séneca en las cartas a Lucilio. No pospongas. Ya se lo diré mañana. Yo hablaré el próximo año. Si todo es volátil, no tienes la menor garantía de que ese sujeto esté el año que viene. Y todavía sabes menos en qué condiciones. Por lo tanto, vive intensamente el instante y no pospongas tus mensajes fundamentales, tus ideas fundamentales, tus afectos fundamentales a las personas que amas. No pospongas. 2, no te endioses. El endiosamiento, como digo, es un defecto de visión. Si sabes que eres volátil, asume tu contingencia con humildad, que es la gran virtud en San Agustín, en San Benito de Nursia, en San Bernardo de Claraval, en Santa Teresa de Jesús, en tantas figuras de la espiritualidad cristiana y no cristiana. Y último, el desasimiento no es la indiferencia, no es pasar de todo, no es cerrarse a vivir, blindarse para no temer o para no sufrir cuando el otro se va. Esto no es desasimiento. Esto es indiferencia respecto al mundo. Desasirse no es esto. El indiferente no vive por miedo, no ama por miedo, no se compromete por miedo. El que practica el desasimiento se compromete, se entrega, ama, pero sabe cuál es el destino final. Lo asume, agradece lo vivido, lo vive con intensidad cuando puede vivirlo, se despide con dignidad y se dispone a recibir la novedad que emerge, lo nuevo que está emergiendo. Bien, estas eran las reflexiones. Termino aquí, Miriam, y me dispongo al diálogo o a las preguntas. Sí. A mí la pregunta, hay algunas preguntas en el chat, si las queréis ir poniendo. Yo quería preguntarte en todas estas reflexiones, ¿de qué manera han incidido en tu vida relacional? Te relacionas con muchísima gente, alumnos, comités de ética, profesores, tus hijos, familia, amigos. ¿De qué manera en tu vida personal te han ayudado el vivir aceptando la volatilidad? Bueno, gran pregunta, pero lo que puedo contestarte es que es un aprendizaje. Una cosa es cómo se enfrenta uno, pues qué sé yo, ¿no? Al final de una etapa o al final de una vida cuando tiene 20 años, a cómo se enfrenta cuando tiene 53. Y por lo tanto, estas tesis, que uno la puede saber teóricamente, lo que va observando es que a medida que vive, aprecia mucho más el valor de la vida, el valor de la amistad, el valor de ser padre o ser madre o ser hijo de alguien, precisamente porque observamos cómo se van las personas que nos acompañan y cómo nos iremos también nosotros. Y por tanto yo creo que es un aprendizaje que te permite mucha más ecuanimidad, mucha más serenidad. Digamos que no te viene la novedad, no te quedas sorprendido de decir, anda, ahora se ha ido. Bueno, pero te pensabas que estaría permanentemente.
¿Cómo podías tener tanto error de visión, ¿no? Por lo tanto, digamos que vas asumiendo la realidad con mucha más paz que cuando tienes 20 o 30 años. Sí, hay pérdidas que son muy duras, ¿no? Como cuando muere un hijo. Entonces, Noemí pregunta que cómo se afronta con humildad. Hay dos preguntas relacionadas con la humildad en el chat. Una es cómo se afronta con humildad la muerte de un hijo y otro, cómo definirías la humildad, es decir, cómo crecer en la actitud de la humildad. Y si sería necesario quizá en nuestra sociedad una educación en la humildad frente a la educación de querer ser los mejores. Estamos en un mundo en que se nos enseña a ser número uno, ser los mejores en ese sentido. Sí, gracias, Miriam. Contesto primero la segunda y luego entro en la primera, que tiene mucho calado, ¿no? Y mucha densidad emocional. La segunda, lo que quiero indicar es que la humildad es un valor contracultural. Es verdad. No toca ser humilde. En la cultura del éxito, de la superación, del superhombre, de la supermujer, del superejecutivo, de la no limitación, más bien lo que se subraya es el poderío, la arrogancia, la soberbia, la omnipotencia, ¿no? Por lo tanto, la humildad es un valor contracultural. Casi diríamos un valor que no luce y, sin embargo, es la madre de todas las virtudes, que además yo la defino como la conciencia de los límites, la conciencia de las fronteras de nuestro ser, límites intelectuales, límites físicos, límites en todos los sentidos. Cada uno tiene los suyos, a priori no sabemos dónde están, pero todo ser humano tiene límites, unos mucho más lejanos, otros mucho más cercanos. Y de hecho el gran científico conoce sus límites, y el gran atleta conoce sus límites. Y el gran poeta conoce sus límites creativos, ¿no? Y el gran pintor, ¿no? Por lo tanto, la grandeza consiste precisamente en reconocer esos límites, pero por otro lado esforzarse para llegar hasta el límite posible de mis posibilidades y dar belleza, o dar sabiduría, o dar ciencia para que la humanidad crezca, ¿no? Sin embargo, la humildad no es un valor que esté en alza, porque la relacionamos con crisis de autoestima, la relacionamos con fracaso, la relacionamos con resignación o renuncia, pero no con conocimiento de los límites y aceptación de estos límites. Fíjate que la epidemia, la crisis pandémica, ha hecho emerger con fuerza este valor. Ha sido una cura de humildad para todos. Y lo sigue siendo, ¿no? Porque tendrá su fuerza, nuestra incapacidad, nuestra impotencia para frenarlo y finalmente vencerlo. Y por lo tanto ha sido un forcejeo que nos ha manifestado estos límites que tenemos. Respecto a la primera... Sí, antes de que vayas a la primera, porque hay otra pregunta que quizá la puedes entrelazar, porque has dicho que la aceptación requiere un gran entrenamiento mental y espiritual. Sí. Y si podrías explicar un poco más en qué consiste este entrenamiento. Sí. El entrenamiento, yo no lo imagino como una especie de práctica que uno puede ejercitar pues, de 7 a 8 de la mañana, ¿no? Como hablamos de un entrenamiento físico, sino que para mí tiene mucho que ver con el mero acto de vivir y la lectura de los grandes maestros espirituales. Pero ambas cosas, experiencia y lectura. Si solo hay experiencia, uno ya aprende con la experiencia. Pero a veces tiene que darse muchos tortazos para aprender algo. Tiene que fracasar una y otra vez para aprender. Sin embargo, si ese aprendizaje va unido a la lectura de maestros espirituales, orientales, occidentales, del pasado, del presente, estos maestros te van recordando, te van como, de algún modo, configurándote para aceptar esta realidad. Y eso es un proceso que requiere relectura, meditación, releer una y otra vez ese texto,
en el que uno se va dando cuenta de la verdad que contiene, porque lo contrasta con su experiencia. A mí esta relación entre experiencia y lectura me parece muy importante como entrenamiento, porque el texto solo no salva. La experiencia sola a veces es muy dura. Es la experiencia más la lectura espiritual lo que permite ir aprendiendo lo que uno realmente es. Y a veces eso es muy tardío, se da cuenta muy tarde. Decir, madre mía, ¿cuántas veces he leído este texto? Y ahora por primera vez me doy cuenta del valor que tiene el perdón o del valor que tiene la humildad. Porque he vivido una experiencia que me permite iluminar ese texto. Por lo tanto, para mí el entrenamiento a título personal va muy unido a vivir, experimentar, equivocarse y determinadas máximas que se trata de irlas asumiendo, macerando en la propia mente y en el propio corazón. Y luego está la pérdida de un ser querido, que este es el tema más difícil, delicado y de más densidad emocional, ¿no? Yo afortunadamente no puedo hablar de la pérdida de un hijo, pero sí de la pérdida de un padre, ¿no? O de un amigo, o de un colega, ¿no? Lo que se produce es un corte salvaje, ¿no? De un vínculo, un corte salvaje, ¿no? Y por lo tanto, esto va unido a un proceso de duelo, que puede ser más largo, más corto, traumático, no traumático. Pero lo que es lógico es que de entrada hay un corte que nos deja desamparados. Nos falta algo, o más bien dicho, nos falta alguien. Hay una experiencia de carencia, de ausencia. Una presencia se ha ido y experimentamos la ausencia. Es verdad que si uno ha asumido a fondo esta idea de el todo se pasa, esta idea de el carácter volátil, esto ya tendría que asumirlo. Sin embargo, aún así es una novedad, especialmente cuando el que se va es más joven o por naturaleza tendría que vivir y sobrevivirme. Por tanto, yo entiendo que haya fases en este proceso, que haya rebelión, haya indignación, haya rabia, es lógico. Probablemente es necesario pasar por esas fases para alcanzar una cierta paz. Pero cada proceso es único. Yo lo he observado muy cerca, ¿no? Y me parece que no podemos hacer circuitos fáciles en eso. Hay personas que se quedan como estancados en la indignación y están ahí años y años y años. Y hay personas que transitan a la serenidad con mucha más rapidez. Qué suerte, ¿no? Por tanto, no hay circuitos cerrados ni autopistas para todos. Hay caminos. Más preguntas, Miriam. Sí, algunas preguntas son más personales y otras que tienen que ver con la volatilidad, por ejemplo, cómo afecta a los gobiernos o instituciones como la Iglesia, que parece que son eternas casi, ¿no? Entonces, y que el ser humano necesita esas instituciones. Entonces, ¿cómo afectará a largo plazo esa volatilidad a esas instituciones que parece que necesitamos perpetrar? Y por otro lado, si, más a nivel personal, si podrías comentar algún ritual de humildad que tuvieras, o alguien dice la humildad más que reconocer los límites no sería reconocer que todo lo que tengo y soy es un regalo y por tanto nada es mérito mío. Sí, gracias. Contesto la segunda, luego la primera, antes de ir cerrando, que tampoco quiero cansaros, ¿no? A ver, es verdad, la humildad se puede definir de muchas maneras. Esta es otra definición. La conciencia del don recibido, o mejor dicho, de que todo es don. Aquella idea de Santa Teresa de Lisieux, el todo es gracia, ¿no? Todo me ha sido dado, o lo principal me ha sido dado, la vida, las personas que amo, los maestros que he tenido, todo me ha sido dado. Otra cosa es que yo lo reconozca, no lo reconozca, lo aproveche, no lo desaproveche, lo dilapide, lo agradezca, sea ingrato, pero es esta afirmación de que lo fundamental me ha sido dado. Y eso te hace ser muy humilde
y muy agradecido. Para mí hay una vinculación muy íntima entre humildad, gratitud y desasimiento. Este triángulo es muy interesante, cómo se vincula una y otra palabra. Luego, respecto a las instituciones. Cuando he dicho volátil, me refería a todo. Y eso afecta desde a un árbol milenario, que lleva 1000 años en el Parque del Montseny, o 1000 años en el Pirineo, y lo tenemos protegido como una especie protegida, pues también es volátil. También es contingente. Hubo un día que no estaba ese árbol. Cayó una semilla, se hundió en la tierra mojada y de ahí empezó a emerger un tallo y enraizó. Y ahora es un árbol milenario. Pero mañana puede caer un relámpago o pasado mañana puede haber lo que haya y adiós árbol, ¿no? Por lo tanto, la volatilidad también van para seres de una longevidad extraordinaria, ¿no? Las instituciones, la universidad. Bueno, pues antes del siglo XIII una cosa llamada universidad no estaba. ¿Qué hará en el siglo XXIII si hay humanidad? ¿Habrá universidad? Y en el caso que haya universidad, ¿cómo será? Porque aunque sea la misma institución, ha modificado profundamente sus procedimientos, sus lecciones, sus profesores, su formato. ¿Alguien piensa que Santo Tomás podría entender lo que es una universidad dentro de un móvil en el bolsillo de un estudiante? Esta es la universidad digital, ¿no? Usted la tiene en su bolsillo. Usted la tiene donde vaya. Es una universidad portátil, como la UOC o la Open University, ¿no? Esto es universidad en el sentido que Santo Tomás imaginaba. La misma institución eclesial hubo un día que no existía. Hablo de la Iglesia como pueblo de Dios o institución histórica, ¿no? Y además tiene una función de medio, de instrumento, ¿no? Dar a conocer la verdad de Dios, dar a conocer a Cristo en el mundo. Por lo tanto, su fin es un fin instrumental, no un fin en sí mismo. Por lo tanto, las instituciones, los sistemas, las personas, todo está sujeto a la volatilidad. Algunos pensaban que el comunismo duraría 1000 años. Y el 9 de noviembre cayó el muro de Berlín, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Pues cayó. ¿Y podría caer el neoliberalismo globalizado? Naturalmente que es volátil y tiene miles de contradicciones. Otra cosa es que no sabemos cuándo caerá. Y para acabar, ¿tienes algún ritual de humildad? Preguntaba alguien. Mira, yo la humildad la experimento en dos dimensiones de mi vida. El deporte y la vida intelectual. Cuando uno corre la maratón y a los 5 kilómetros adelanta un señor de 70 años y piensa, pobre hombre, qué va lento. Pero en el kilómetro 39 él te adelanta a ti y tú estás casi agonizando. Esto es un ritual de humildad. Has aprendido que tendrás que dosificar, que tendrás que hidratarte, que tendrás que ir más lento para llegar. Tanto el deporte para mí es una cura de humildad extraordinaria. Y luego la vida intelectual. Cuando uno lee a grandes sabios, a grandes filósofos, que han hecho grandes obras, cuando tenían tu edad o eran más jóvenes, experimentas una humildad extraordinaria, porque te das cuenta que tú eso no lo podrás hacer nunca. Ni ese libro, ni esa composición musical, ni esa poesía, ni ese cuadro. Por lo tanto, la vida intelectual y la vida deportiva son, para mí, ocasiones para cultivar la humildad. Bien, muchísimas gracias. Bueno, hay muchos mensajes de gracias en el chat. Alguien dice que será muy difícil desasirse de ti. No sé si lo digo bien ahora, desasirse de ti. Sí, muchísimas gracias. Bien, deciros que esta conferencia la hemos grabado y la colgaremos en el canal de YouTube. Ya os enviaremos el enlace.
y que este libro que estoy compartiendo ahora, Mundo Volátil, de la editorial Kairos, Cómo sobrevivir en un mundo incierto e inestable, os puede dar más profundidad en todo lo que hemos escuchado hoy. Esta es la editorial también que publica mis últimos libros. El último libro de meditación contemplativa también lo publiqué en la editorial Kairos. Muchísimas gracias. Creo que estamos en una época para realmente practicar este desasimiento, este desapego, este soltar, esta humildad. Y ha sido un placer, un honor escucharte, estar aquí con todos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo a todos.